Muy buenas a todos, sean bienvenidos a este tan increíble podcast del día de hoy, martes 20 de mayo, donde abarcaremos a cabo el tema de gobernabilidad, institucionalidad e independencia de poderes en el Perú, llevado a cabo por los siguientes estudiantes: Joaquín Esteban Puma Rivera, Roberto Carlos Condoria Ñamuro, Marco Gabriel Maque Cutipa, Cintia Jacqueline Palionina, Melanie Alexandra Fiorella Quispe Leonardo. Estos son los 5 integrantes del trabajo de hoy. Bueno, pues comenzamos con la pregunta general que va a ser de apertura, ¿no? Para este tema. ¿Por qué es importante hablar de este tema hoy en día, ¿no? En la actualidad? ¿Cuál es la importancia de esto? Pues básicamente, ¿por qué es importante? Porque se intenta buscar una reflexión sobre un tema crucial en el presente y también en el futuro del país, ya que vamos a hablar sobre la importancia de todo esto, ¿no? Porque hablar de esto no es un ejercicio teórico ni un asunto lejano en nuestras vidas cotidianas, para ser honestos. Es en realidad una necesidad urgente, ya que el Perú en estos momentos está atravesando una de las etapas más críticas de su historia en muchos aspectos, como materia política e institucional. En menos de una década hemos tenido 6 presidentes, varios de ellos ahora mismo están siendo investigados por corrupción o muchos han sido removidos de su cargo. La inestabilidad ha erosionado la confianza en nuestras instituciones y ha sembrado un clima de incertidumbre permanente en los ciudadanos. Pero más allá de los cambios de gobierno, lo que realmente preocupa es el debilitamiento de nuestras instituciones, ya que, como hemos sido testigos todos nosotros, actualmente hay un enfrentamiento, ¿no? entre poderes, realmente hay un conflicto entre el legislativo y el ejecutivo. Las parálisis legislativas, las decisiones arbitrarias y, lo más grave, los intentos de interferencia política en los organismos que deberían ser autónomos. ¿Cómo es esto posible? Varios de los organismos autónomos están bajo intereses políticos, dejando al lado lo que es realmente importante, que es el bienestar de los ciudadanos, ¿no? Como el Ministerio Público o el Tribunal Constitucional. Estos hechos no solo comprometen la misma esencia de nuestra república, sino una separación, y comprometen el equilibrio de los poderes, ¿no? Cuando un poder intenta imponerse sobre los demás, lo que está en juego no solo es un conflicto político, lo que se pone en riesgo es nuestra democracia, nuestro sentido de democracia, el Estado de Derecho y la capacidad del Estado de responder eficazmente a las necesidades que aquejan a la ciudadanía. Necesitamos instituciones fuertes, confiables, independientes y respetadas por toda la gente, que sean de admirar y que sean algo que la gente pueda recurrir en sus momentos de dificultad. Instituciones que no estén al servicio de intereses particulares, y para ello es fundamental defender la autonomía de cada poder del Estado y garantizar que los controles y equilibrios funcionen correctamente. Solo así podremos reconstruir la legitimidad del sistema democrático en nuestro Perú. La gobernabilidad no solo se trata simplemente de que un gobierno pueda gobernar y ya, sino que lo haga dentro de un marco de legalidad, respeto e institucionalidad, y con base a consensos sociales con la gente. Y eso requiere una ciudadanía vigilante, una prensa libre, me parece uno de los puntos más importantes, y una clase política comprometida con el país, y no con la coyuntura, ¿no? Con la coyuntura actual. Hoy más que nunca es necesario recuperar la confianza en nuestras instituciones y en los poderes, la confianza en las reglas, en las reglas que ellos tienen que cumplir, en los poderes del Estado que actúen con responsabilidad, transparencia, y que la democracia siga siendo el mejor camino para resolver las diferencias y construir un país más justo y mejor. Que esta reflexión no solo se quede en palabras, que sea el inicio de un compromiso real con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en el Perú. Muchas gracias. Bueno, continuando con el podcast del día de hoy, muy importante e informativo, hablaremos sobre la gobernabilidad y la institucionalidad. Tema muy importante para las personas que aún están un poco perdidos en el tema, y recomendable a las personas jóvenes, adultos y de todas las edades, para que se informen un poquito más sobre nuestra realidad peruana, ya que de esta y nosotros, que somos el futuro del país, haremos de un bien mejor.
Bueno, comenzando. ¿Qué es la gobernabilidad? Bueno, semánticamente es la capacidad de un gobierno para ejercer su poder de manera efectiva, legítima y estable, atendiendo a las demandas sociales y promoviendo el desarrollo. Es la relación entre gobernantes y gobernados. Esto significa un estado de equilibrio en el ejercicio del poder político, derivado de la solución de demandas sociales y la capacidad de los gobiernos de atender estas de forma eficaz. Algunas características de una gobernabilidad correcta sería la eficiencia, la legitimidad, la estabilidad y la atención a las demandas sociales, que es muy importante, ya que el gobierno no sería nada sin nosotros los gobernados. Es por eso que es muy importante la participación ciudadana en asuntos públicos. Así también quiero recalcar, señalar, aludir a una persona muy importante que se llama Cinesio López Jiménez, que en su ensayo Gobernabilidad y Democracia nos da una visión más profunda de la gobernabilidad, que es que la gobernabilidad no es solo orden y control, sino una legitimidad democrática. La verdadera gobernabilidad democrática hace alusión a participar, promueve la participación, promueve la inclusión social y el respeto al Estado de Derecho, ya que en este ensayo nos habla sobre cómo no deberíamos excluir a las personas, mucho menos a las personas de bajos recursos, que son literalmente casi la mayoría del Perú. Siguiendo con el tema, ¿qué es la institucionalidad? Bueno, la institucionalidad es la existencia y el funcionamiento de las instituciones y reglas, tanto formales, que están en la Constitución, e informales, que están en lugares originarios, pueblitos alejados de nuestra sociedad. Es importante, bueno, que regulan la vida social y política de una sociedad, garantizando su estabilidad y desarrollo. Es la estructura legal y práctica que hace que un país o una organización funcione de manera ordenada y predecible, muy importante para las personas y todos los ciudadanos en general, para que nos demuestren un poquito más de confianza. El Estado es el objetivo de todo Estado, de cualquier país. Y quiero aclarar esto, que si un Estado actuando con plena autonomía decide organizar su estructura política y administrativa basándose en la división de poderes como la ejecutiva, la legislativa y la judicial, entonces esta república se dotará de todas las instituciones necesarias para ejercer el poder de gobernar, siempre con el objetivo de servir a la ciudadanía y buscar, obviamente, el bien común. Este es muy importante tema y palabra que no se hace muy conocida a las personas, que es el bien común. Es el objetivo de todo Estado peruano, porque, bueno, de todo Estado en general, porque de este mismo es lo que una persona confía en el Estado. Realizar no solo un bien personal, no cumplir un bien de algún funcionario político, congresista, sino es cumplir con lo que pide el pueblo, obviamente con límites, obviamente con sentido racional. No le vas a dar cosas inexistentes al pueblo, no le vas a dar cosas irreales al pueblo. Tienes que buscar siempre el bien común real y objetivo. Pero ahora, ¿qué problemas afronta el Perú actualmente? Bueno, en este pequeño apartado les mencionaré los problemas un poco más visibles, que toda persona, que todo peruano puede detectarlo al toque. Cosas que a muchos nos gustaría cambiar, que es, por ejemplo, la inestabilidad política. La inestabilidad política, que es ya muy visible, muy objetiva, que creo que es lo más obvio, que es lo más visto, porque en este siglo, en 25 años,
tuvimos 9 presidentes, cosa que solo deberíamos haber tenido 5. Es increíble, 9 presidentes en 25 años. También quiero referenciar a la debilidad del sistema institucional. Muchas de estas instituciones están influenciadas por intereses políticos y económicos. Estas instituciones serían el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría, entre otras más, que solo buscan los intereses económicos muchas veces, que no es correcto. La corrupción estructural en casi todos los niveles del Estado afecta la legitimidad de las instituciones. Y esto es muy malo. Y creo que la mayoría representa esto, que es la desconfianza ciudadana. Creo que los datos, todas las entrevistas que han hecho, las encuestas sobre el gobierno del actual presidente, sería que no están satisfechos, y eso genera desconfianza ciudadana al no dar el bien común, lo que muchos buscamos, que son cosas básicas, pero que el Estado no nos da. Bienvenidos nuevamente a esta programación en el cual daremos a conocer ciertos aspectos sobre la independencia y autonomía de los poderes del Estado, el cual daré inicio con una breve definición sobre estos términos. Es un principio fundamental en cualquier sistema democrático moderno, el cual hace referencia a la separación de los poderes del Estado, que por cierto son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Quizás se pregunten, ¿qué significa independencia y autonomía? Bueno, empecemos con el concepto de independencia. Para poder definir este término hay que considerar lo siguiente: es el acto de poder actuar sin interferencia indebida de los otros. Es decir, ninguno puede controlar, dominar o sustituir a otro. Bueno, pasemos al término de autonomía. Cada poder debe tener la capacidad de tomar sus propias decisiones dentro de sus funciones, sin presiones externas. ¿Esto qué quiere decir? Que ningún otro poder se puede someter o puede estar en intereses particulares. Un claro ejemplo, podemos decir que si un presidente quiere cambiar la constitución para permanecer en el poder más tiempo, es decir, pongamos que el poder legislativo deba de evaluar de manera crítica y el poder judicial deba determinar si es constitucional. Si los tres poderes estuvieran bajo el control del presidente, eso cambia drásticamente. Nos daría a conocer o podría darse sin oposición, lo que pone en riesgo la democracia. Es verdad que es importante estos términos, los cuales debemos de dar énfasis. ¿Qué es independencia y qué es autonomía? Por ello es importante y fundamental hablar de estos términos y cómo es que se relacionan. Además, debemos de tener en cuenta que es fundamental, y es por ello que existen determinadas acciones los cuales daremos mención. Diremos que son 5. Número 1, debemos de evitar abusos del poder. ¿Eso qué quiere decir? Que no puede estar a cargo solo un poder, puesto que al existir 3, debe de darse de manera autónoma, sin dictaduras, o que se convierta, por así decirlo, en un gobierno autoritario. Tenemos que garantizar el equilibrio del Estado. La independencia crea un sistema de pesos y contrapesos, donde cada poder debe fiscalizar o limitar al otro sin que se exceda. También debemos de proteger los derechos de los ciudadanos. Cabe resaltar que el Poder Judicial es independiente, puede proteger a los ciudadanos de decisiones injustas del gobierno o leyes inconstitucionales. Y esto es cierto, porque se presenta muchas veces en el Estado peruano. También cabe resaltar que debemos de fortalecer la democracia.
La autonomía y el respeto mutuo entre poderes permite una mejor gestión en la cual sea más justa, tanto para el poder legislativo y el representativo del Estado. No solo ello, sino que también debemos de fomentar la confianza pública. Esto nos da a conocer lo siguiente: la ciudadanía debe confiar más en un sistema en el cual las decisiones se tomen de manera imparcial y sin presiones políticas. Quizás no esté tan claro, pero daremos ciertos ejemplos los cuales nos van a permitir conocer mejor el contexto o la coyuntura en el cual se presenta nuestro Perú. Daremos a conocer un hecho. Vamos a dar el caso del Congreso, cómo es que ha intentado elegir magistraturas del Tribunal Constitucional de manera apresurada y sin consenso, con candidatos cercanos a ciertos intereses políticos. Uno se preguntaría quizás que son casos de corrupción, y quizás sí lo sean, pero debemos de dar a conocer más. Uno de los casos que vamos a observar es la interferencia. Vamos a ver cómo el poder legislativo se está asomando o acercando a ciertas facultades del poder judicial, cosa que no se debe de dar, el cual genera consecuencias drásticas, lo que pone en duda la imparcialidad del tribunal y que debe de actuar de manera garante ante la Constitución. Otro de los casos que tenemos es la destitución de Vizcarra por el Congreso en el 2020. El hecho, en noviembre del 2020, el Congreso destituyó al presidente Vizcarra por una incapacidad moral permanente, basándose en denuncias de corrupción que todavía no son comprobadas judicialmente. En este caso se está viendo una interferencia del poder legislativo hacia el poder ejecutivo. Las consecuencias que esta genera, pues, es que muchos expertos y ciudadanos vieron que esta situación como abuso del poder del Congreso, y es verdad, se nota demasiado, genera protestas masivas y la renuncia del presidente interino Manuel Merino. Eso sería todo por mi parte. ¿Qué pasa cuando no hay una autonomía ni institucionalidad? Cuando los poderes del Estado ejecutivo, legislativo y judicial no son autónomos ni actúan de manera institucional, lo que se genera es un desequilibrio en el sistema democrático. La ausencia de autonomía implica que un poder interfiere en las funciones de otro, lo que puede derivar en abusos de poder, corrupción, decisiones que no corresponden al interés público, sino a intereses particulares o partidarios. Por ejemplo, si el poder ejecutivo interfiere en el judicial, se pierde la imparcialidad en la aplicación de la justicia. Si el Congreso actúa sin control ni transparencia, legislando solo para favorecer ciertos grupos o incluso para blindar a sus propios miembros de investigaciones, se deteriora la confianza de la ciudadanía en las instituciones. En ese contexto, la ciudadanía comienza a ver el Estado como un espacio de privilegios y no de servicio, lo que debilita la legitimidad democrática. Además, la falta de institucionalidad significa que las normas, procedimientos y valores que deben guiar el funcionamiento del Estado no se respetan o se cambian de manera arbitraria. Esto genera inestabilidad porque las reglas del juego dejan de ser claras. Las crisis políticas se vuelven frecuentes. Los cambios de autoridades se dan por intereses de poder y no por el voto popular, y la población se siente cada vez más desencantada con la democracia. ¿Qué se puede hacer para mejorar la situación? Primero, es fundamental fortalecer la educación cívica y política en todos los niveles. Una ciudadanía informada es una ciudadanía que puede exigir cuentas a sus autoridades y participar activamente en la defensoría de la democracia. Muchos de los problemas actuales surgen porque no sabemos cómo funciona el Estado, qué funciones tiene cada poder y cómo se puede ejercer presión ciudadana legítima. Segundo, es necesario reforzar los mecanismos de control y transparencia. La Contraloría
el Ministerio Público y otras instituciones autónomas deben contar con los recursos y la independencia necesaria para fiscalizar sin presiones políticas. La lucha contra la corrupción debe ser un objetivo nacional y no solo un discurso electoral. Tercero, se deben promover reformas políticas que garanticen una mayor institucionalidad. Esto incluye, por ejemplo, el fortalecimiento de los partidos políticos, que muchas veces son frágiles y poco representativos. También se debe evitar la reelección inmediata de congresistas y presidentes para evitar la perpetuación en el poder y mejorar el sistema de selección de jueces y fiscales para que estos respondan a criterios técnicos y éticos y no a favoritismos. Cuarto, la prensa libre y responsable juega un rol clave. La libertad de expresión permite denunciar los abusos de poder y visualizar los problemas que enfrenta el país, pero también es necesario que los medios actúen con ética, evitando caer en la desinformación o intereses particulares. Finalmente, como ciudadanos, debemos dejar de ver los partidos, la política, como algo ajeno o corrupto por naturaleza. Es cierto que hay excepciones, pero también hay espacios de participación, propuestas y personas comprometidas con el bien común. La democracia no se construye solo desde el gobierno, sino también desde las calles, las universidades, las comunidades y cada espacio donde se debaten ideas y se busca justicia. En resumen, la falta de autonomía e institucionalidad lleva al caos, la corrupción y el debilitamiento de la democracia. Pero esto no es un destino inevitable. Podemos y debemos trabajar para fortalecer nuestras instituciones, asegurar la dependencia de los poderes del Estado y construir una sociedad más justa, donde el poder esté al servicio de la ciudadanía. La democracia no es perfecta, pero es el mejor camino para garantizar derechos, libertad y desarrollo para todos. Y para poder finalizar, creo que como ciudadana peruana que quiere lo mejor para su país, no puedo evitar sentirme preocupada por la situación política que vivimos. En los últimos años hemos visto cómo la inestabilidad se ha convertido en algo casi cotidiano. Hemos tenido varios presidentes en muy poco tiempo, congresos que se enfrentan constantemente con el Ejecutivo y una sensación general de que no hay rumbo claro. Esto no solo afecta a la política, afecta a nuestra vida diaria. La gobernabilidad, que debería garantizar orden, continuidad y bienestar, parece tambalear constantemente. Sobre la gobernabilidad, pensamos que uno de los mayores problemas es la falta de consensos. Cada grupo político busca imponer su agenda sin pensar en el bien común. Muchos actúan como si estar en el poder fuera una competencia por quién gana más votos o más titulares, en vez de una oportunidad para servir al país. Lo que queremos los ciudadanos es estabilidad, planes de gobierno coherentes y líderes que cumplan lo que prometen. La gobernabilidad no significa estar de acuerdo en todo, sino saber convivir con las diferencias para sacar adelante al Perú. En cuanto a la institucionalidad, es doloroso ver cómo se debilitan nuestras instituciones. Cuando una institución pública responde más a intereses partidarios que al mandato constitucionalidad, pierde legitimidad. Y bien sabemos que sin legitimidad no hay respeto. Cuando vemos que se nombra personas poco preparadas en cargos claves o cuando se manipulan procesos para favorecer a unos pocos, la confianza ciudadana se desmorona. La institucionalidad debe ser un pilar fuerte, no algo que se acomode al gobierno de turno. Necesitamos que nuestras instituciones como la Contraloría, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, entre otras, tengan los recursos, el respaldo y la independencia suficiente para hacer bien su trabajo. Ahora, sobre la independencia y autonomía de los poderes del Estado, pienso y pensamos que es fundamental para la democracia. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial deben trabajar de manera equilibrada y respetuosa, sin invadir las funciones del otro. No se trata de enfrentarse ni de bloquearse, sino de controlarse mutuamente para evitar abusos. Es lo que se llama el principio de pesos y contrapesos.
Por ejemplo, si el Congreso quiere destituir constantemente al presidente o el presidente intenta cerrar al Congreso por capricho, se rompe ese equilibrio. Y si el Poder Judicial se ve presionado o influenciado por el gobierno de turno, entonces la justicia deja de ser imparcial. También nos preocupa mucho la presión que muchas veces se ejerce desde los medios de comunicación o desde sectores empresariales sobre las decisiones políticas. A veces da la impresión de que quienes más poder tienen no son los que elegimos con el voto, sino quienes tienen el dinero o el control de la información. La democracia no puede funcionar así. Todos los actores deben respetar las reglas y dejar que cada poder del Estado actúe dentro de sus límites. Y ahora sí, como punto final, lo que más me duele como peruana es ver que mientras nuestros políticos pelean y buscan poder, millones de personas siguen esperando servicios básicos, educación de calidad, salud digna, empleo y seguridad. No podemos seguir normalizando la corrupción ni la improvisación. Necesitamos reformas profundas, pero también necesitamos voluntad política y sobre todo participación ciudadana. La gobernabilidad, la institucionalidad y la independencia de poderes no son términos lejanos ni solo de políticos, son elementos esenciales para que un país funcione y crezca. Cuando no se respetan, lo que se genera es caos, desigualdad e injusticia. Por eso, como ciudadana y ciudadanos, creo que todos tenemos un rol: exigir transparencia, transformarnos, participar, denunciar lo que está mal y también reconocer cuando algo se hace bien. Solo así podremos construir un Perú donde se respeten las reglas, donde las instituciones sirvan al pueblo y donde los poderes del Estado trabajen verdaderamente por el bienestar común. Nos merecemos un país mejor y ese país solo será posible si lo construimos entre todos, desde el respeto, la honestidad y la responsabilidad. Gracias.